La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Quiero comentarles que el documento que voy a presentar lo hemos discutido previamente en 5 universidades del país. En la Autónoma de Baja California, en la Autónoma del Estado de México, en la Michoacana, en la Autónoma de Sinaloa y en la Autónoma de Nuevo León. Entonces ha pasado más o menos por manos de los expertos. También quiero comentarles que este documento ha sido discutido con las organizaciones de zacatecanos en Estados Unidos y que hemos tenido un encuentro muy rico de manera directa y por internet, de tal manera que puedo decir que cuenta con la solvencia y con el apoyo de esas organizaciones. Y les adelanto que ellos están planteando que este foro se haga en Los Ángeles, California. La otra cuestión que quiero plantearles es que este documento también fue discutido y cuenta con el aval de los 2 diputados migrantes del estado de Zacatecas. Gracias a todos ellos. Bien, quiero empezar planteando algunas de las cuestiones que nos parecen fundamentales para este asunto. En primer lugar, nosotros creemos que es importante tener una mirada más allá de lo nacional, más allá de lo local, que nos permita efectivamente tomar medidas de política pública que abarquen simultáneamente las posibilidades que tiene Zacatecas de intervenir en las propuestas nacionales, pero también con Estados Unidos. Requerimos de un enfoque transnacional para poder abrirnos camino en este ámbito. La primera cuestión que quiero aquí abordar es el asunto de fomentar desde nuestro país la adquisición de la residencia y la adopción de la ciudadanía estadounidense. Quiero explicarlo. Cuando nosotros tenemos migrantes que residen en Estados Unidos de muchas generaciones, ellos van acumulando, entre otras cosas, derechos de ley. Y esa acumulación de derechos de ley permite primero pasar de indocumentados a residentes, pero una vez que adoptan otro tipo de, dijéramos, de requisitos, es posible también pensar que se hagan ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque necesitamos que cuenten en los procesos de cabildeo, en los procesos de elección, porque necesitamos que incidan en las políticas públicas desde Estados Unidos. Esa es una tarea importante que se debe emprender hacia nuestros migrantes. La segunda cuestión, encauzar el interés de los descendientes de migrantes por la educación universitaria y el predominio del idioma inglés y español. Quiero decirles que buena parte de nuestros jóvenes en Estados Unidos no están estudiando. Nosotros necesitamos interesarlos para que se formen también en términos profesionales. Pero requerimos que tengan un buen dominio del inglés, no el inglés que heredan de sus padres, un inglés académico, y que conserven a su vez el español. Aquí se trata de promover la generación del cambio, la que puede hacer la diferencia, la que puede abrir caminos más allá simplemente de la llegada de nuestros migrantes. Es la generación del futuro liderazgo, y creo que ese es un camino que tenemos que emprender. La tercera cuestión en este asunto, llevar a cabo una intensa campaña de cabildeo y negociación desde México, pero con los aliados de los migrantes. Son los propios empleadores los que son nuestros aliados. Son los políticos de ascendencia latina. Son también los banqueros interesados en la transmisión del envío de las remesas. Todos ellos forman un gran capital que tenemos que aprovechar en las negociaciones con el gobierno federal de aquel país. Y esto requiere efectivamente una intensa actividad desde México hacia aquel país. La que sigue. Pensamos que es muy importante impulsar la actividad de las organizaciones de migrantes hacia el territorio estadounidense, asimilando sus propias experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos preocupado de manera permanente por el vínculo que tienen los migrantes organizados hacia nuestro país, hacia Zacatecas, hacia sus comunidades. Requerimos que estos migrantes también volteen hacia Estados Unidos, ahí donde ellos están presentes,
para que ellos sean el sujeto de su propia transformación. De otra manera estarán esperando que las políticas públicas caigan del cielo y no tomarán iniciativa. Es importante trabajar en ello. Y una de las cosas que estamos pensando es que es importante asimilar las experiencias que ellos ya tienen, incluyendo sus errores. Aquí la cuestión es que requerimos diputados que representen a su sector, que no se vuelvan más papistas que el Papa, que entiendan que efectivamente su papel de liderazgo tiene que ver con la presencia organizada de estos migrantes que han llegado también a plantear y que hicieron posible la reforma constitucional de Zacatecas, que por cierto hay que decirlo, es la primera en su género a nivel del país. Sobre el aspecto de la reintegración y retorno de los migrantes y de sus descendientes, aquí quiero plantear que buena parte de la dinámica que se discute en la academia es preguntarse cómo los integramos. La verdad es que el problema no es integrarlos, sino el problema más importante es reconocer que la integración es muy compleja. Cuando los migrantes tienen 20 o más años han cambiado tanto y las comunidades se han transformado tanto, los vínculos que ellos tuvieron en el origen se han alterado tanto que es difícil plantear la integración. Hay que plantear modelos diferentes que permitan reconocer los avances que ellos tienen en términos de lenguaje, en términos también de habilidades laborales, a fin de poder integrarlos. Y justamente sobre ese aspecto estamos planteando levantar un registro sobre la experiencia y las habilidades productivas y laborales que tienen los migrantes de retorno cuando están llegando para acá a Zacatecas. Decimos que eso es importante porque tendremos un diagnóstico capaz de ofrecer a las empresas que así lo quieran, trabajadores especializados. Tendremos un diagnóstico también donde podremos ofrecer posibilidades de inversión a partir de su expertise. Eso significa que no solamente hay que recibirlos, sino hay que recibirlos por el capital que traen de sus aprendizajes. Y poner esto en el centro de los migrantes de retorno. Segunda cuestión, los migrantes que regresan a Zacatecas son migrantes en edad reproductiva, están entre los 30 y 39 años aproximadamente. A nivel del país tenemos alrededor de 1.200.000 retornos o un poco más, porque no tenemos las cifras actualizadas, y tenemos una cantidad superior de menores que llegan con esos migrantes, alrededor de 1,5 millones de mexicanos que nacieron en Estados Unidos y que a su vez tienen su ciudadanía norteamericana. Es importante que entendamos que muchos de los migrantes que retornan con el estigma del fracaso. Retornan a las casas de sus padres, porque no tienen casa propia, muchos de ellos. Antes regresaban los ya jubilados, eran los retornados. Ahora regresan jóvenes y en condiciones de trabajar. Requerimos como propuesta también un paquete de pie de casa que sirva para generar condiciones de integración a nivel familiar. Nos parece también importante, y esto lo quiero subrayar, poder crear en Zacatecas un programa piloto con el objeto de facilitar el proceso de integración educativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a los menores que nacieron en Estados Unidos, que no hablan español, que principalmente hablan inglés y que se encuentran en Zacatecas entre 40 y 45,000 menores en la educación preescolar, primaria y secundaria principalmente. Aquí requerimos poner el ejemplo en términos de abrir un programa piloto que sirva para el país, pero que a su vez recoja la riqueza de las dos culturas y que se adapte efectivamente incluso a los derechos que ellos tienen. El gobierno de Estados Unidos tiene obligación, entre otras cosas, de atender a sus ciudadanos aunque se encuentren fuera de su país. Y es el caso de los menores que son binacionales. Planteamos también como importante un programa de integración social y de salud psicosocial. Estamos pensando que estos menores no fácilmente se integran a un ambiente tan distinto del que crecieron. Tenemos que entender que son zacatecanos de otro tipo
y sus desarrollos teóricos deben ser capaces de ofrecer alternativas, reconociendo que ellos son otro sujeto, distinto simplemente al que atendemos en las escuelas de educación tradicional, donde el acento nacionalista es muy marcado. Aquí tenemos que romper con esos moldes. Me parece también que es muy importante prepararnos para recibir a los Dreamers. Los Dreamers son jóvenes talentosos que tienen estudios universitarios o están en proceso, y es importante que continúen con ellos. Hay que aprovechar su expertise, sobre todo en el manejo del inglés, que sigue siendo una de las deficiencias de la formación educativa que tenemos en la entidad. Bien, otras necesidades, rápidamente. Creo que es muy importante atender el asunto de la separación familiar cuando los migrantes son deportados. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene sus hijos en las escuelas norteamericanas y que es detenida y encarcelada, si no acude por sus hijos, la acusan de negligente. Luego la deportan y el resultado es que no puede reclamar la tutela de sus hijos y sus hijos son dados en adopción a terceras personas. Requerimos abordar ese asunto. No solamente se requiere cambiar las leyes en Estados Unidos, sino también abrir un debate nacional e internacional sobre los derechos de los niños, más allá simplemente de las cuestiones de seguridad nacional que plantea el gobierno norteamericano. Nos parece también muy importante recuperar el programa 3x1. Lo voy a decir con todas sus letras. El programa 3x1 nació fundamentalmente para resolver carencias comunitarias, pero fomenta la organización. La organización en Estados Unidos, ustedes deben de saber, Zacatecas tiene las organizaciones más poderosas, con mayor experiencia, con mayor inversión que cualquier estado en México. Los zacatecanos se han convertido en el sujeto migrante por excelencia. Pero en el programa 3x1 tenemos dificultades. Obras que se hacen solamente buscando que ellos las suscriban. Es decir, donde los presidentes municipales adoptan mecanismos simplemente para incrementar el presupuesto. Críticas que se hacen a los migrantes en términos de que no hagan obras que son derecho o son obligación, del Estado. Y eso es cierto, pero yo que vengo de los sectores rurales puedo entender qué significa crecer sin vivienda, sin agua potable. Y ahí los migrantes han construido un presupuesto que les permite negociar con los estados. Los migrantes negocian, inciden en el gasto social, promueven efectivamente por esa vía su participación desde el extranjero, hacen ciudadanía, o como a veces hemos dicho, están presentes desde la distancia o están presentes estando ausentes. Y hay que recuperar ese sentido importante, original del programa 3x1. Requerimos también atender a los menores migrantes no acompañados, entre comillas. Los menores migrantes que se van a Estados Unidos, menores de 18 años, sí van acompañados. Van con sus padres o con familiares cercanos, con sus amigos, con sus redes. Pero son separados entre adultos y menores, y ahí los convierten en no acompañados. Esa política hace vulnerable al menor. Y hemos encontrado efectivamente menores de menos de 5 años, de 0 a 5 años, que seguramente se pierden, porque no saben efectivamente dar las referencias para poder procesar su proceso de integración. Requerimos intervenir ahí de manera directa. Es importante también bancarizar a los migrantes, que no sigan empleando los mecanismos de envío y recepción de remesas a través del Western Union o MoneyGram. Cuando un migrante entienda que puede tener sus depósitos en el banco, entonces los podrá también retirar en cualquier parte del mundo prácticamente sin ningún costo y sin ningún problema. Pero requerimos esa cultura de bancarización. No solamente vamos a incidir en disminuir los costos que ya se cobran por las empresas remeseras, sino lo más importante es que evitaríamos que Donald Trump pueda intervenir en términos de gravar las remesas, así como ellos lo han planteado hasta con un 3% del envío. Eso es importante
como propuestas de política pública. Me parece también que es importante que este foro se manifieste por el respaldo a nuestros braceros. Y quiero concluir con lo siguiente. Nosotros hicimos un cálculo de algunas cosas que se desprenden de esta propuesta y que nos corresponde a Zacatecas. Estamos pensando que se puede hacer una inversión por este año y por los que siguen una inversión igual, que equivale solamente a poco menos del 10% de las remesas que recibe Zacatecas. Planteamos una inversión de 1.260.000 pesos en algunas actividades como las siguientes. 1.263 millones de pesos. Plantear la formación de 2 campos universitarios, donde Zacatecas atienda por fin las comunidades más grandes que Zacatecas tiene en el mundo. La comunidad más grande de Zacatecas en el mundo se llama Los Ángeles, California, seguida de Chicago. Y ahí está también, dijéramos, la presencia en términos de equilibrio de ciudades como Zacatecas, como Fresnillo, pero Los Ángeles es mayoritariamente en términos de población. Planteamos también promover un liderazgo transnacional migrante, en términos de aprovechar las experiencias y potenciarlas hacia adelante, y que estas 2 actividades sean responsabilidad de la universidad. Asimismo, planteamos la necesidad de un registro permanente en la experiencia laboral y habilidades productivas, además del idioma del inglés, donde la UAS también podría responsabilizarse de esto, un paquete de pie de casa que estaría en manos de la CESAMI, un programa de atención social y de salud psicosocial que estaría la UAS, la CESAMI y el DIGNO, un programa intercultural de educación básica, donde principalmente entre la Secretaría de Educación Pública y que podríamos ayudar a diseñar, atender a los menores migrantes no acompañados, principalmente en un aspecto, a través del DIF. Muchos migrantes menores no acompañados se van huyendo de su casa, se van huyendo de la violencia intrafamiliar. No podemos regresarlos al mismo lugar donde van escapándose, justamente porque su seguridad humana o simplemente su vida no está asegurada. Tenemos que cambiar esa idea que tenemos de un hogar que es un nido protector. Y finalmente planteamos la necesidad de que se evalúen esas políticas públicas a través de la publicación de 3 libros de manera permanente, donde estaremos allí trabajando. Muchísimas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.